Veamos el último de los métodos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Le llamaremos ecuación de Bernoulli. Vamos a decir que una ecuación que sea no lineal se puede convertir a una que sea lineal por medio de una sustitución apropiada. A esta sustitución le llamamos ecuación de Bernoulli. Tiene la forma y' más p de xy igual q de x por y a la n. Como notarán, la diferencia con la ecuación diferencial lineal es ahora que el miembro derecho está acompañado de una variable y elevado a una potencia cualquiera. No hay ninguna restricción, excepto que y no puede valer 1, porque entonces sería igual al término p de xy. De ahí puede tomar cualquier valor. Para este caso entonces, la sustitución apropiada que me proporciona la solución general está dada por la siguiente expresión. Y a la 1 menos n por el factor integrante que es e a la integral de 1 menos n por p de x. Ese es el factor integrante. Igual a la integral de 1 menos n por q de x por el factor integrante que es e a la integral de 1 menos n por p de x. Eso por dx más c. Note que con respecto a la ecuación de primer orden, la expresión lineal, lo que cambia es la potencia de y. Allá era solo y, aquí es y a la 1 menos n. El factor integrante en ese caso era e a la p de x, aquí es e a la integral de 1 menos n por p de x, aparece el 1 menos n, y en el miembro derecho aparece también el 1 menos n, el q de x ya estaba, y el factor integrante que nuevamente es e a la integral de 1 menos n por p de x, aparece el 1 menos n. Entonces tiene cierta similitud. Básicamente solo hay que aplicar la ecuación igual que en el caso de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Veamos un primer caso. Queremos encontrar la solución general de la ecuación diferencial y' más xy igual a x por e a la menos x cuadrado por y a la menos 3. Comparando con el modelo, cumple con la condición. Aparece y', si observamos arriba, y' más p de xy, en este caso es más xy, igual a q de x por y a la n, en este caso q de x sería x, por e a la menos x cuadrado y y a la n sería y a la menos 3. Entonces vamos a asignar esas variables. Comencemos. Por ejemplo, de acuerdo a ese modelo, al modelo y' más p de xy igual a q de x por y a la n, comparando con la ecuación, p de x sería el coeficiente que acompaña a y en el lado izquierdo, en este caso es x. Q de x sería el que está en el miembro derecho de la ecuación, acompañando a y elevado a la n. En este caso es x por e a la menos x cuadrado. Y n valdría menos 3. Calculando entonces primero el factor integrante, que es e a la integral de 1 menos n por p de x que aparece en la solución general. Sustituyendo los valores que tenemos ahí, n vale menos 3 y p de x vale x. Sería e elevado a la 1, a la integral de 1 menos n que vale menos 3 por p de x que es x por dx. Eso sería e a la integral de 1 más 3, 4 x de x. Sacamos el 4 de la integral y nos quedaría la integral de x por dx. Eso es x cuadrado sobre 2 multiplicado por el 4 que está como potencia. 4x cuadrado sobre 2 sería 2x cuadrado. Entonces el factor integrante de esa expresión de la solución general de Bernoulli es
e a la 2x cuadrada. Sustituyamos entonces en la ecuación que nos da la solución general. Y a la 1 menos n sería y a la 1 menos 3 por el factor integrante que acabamos de calcular, que nos dio e a la 2x cuadrada. Es igual a la integral de 1 menos n, 1 menos 3, por q de x, que al observar el dato en la ecuación era x por e a la menos x cuadrado, y luego por el factor integrante e a la 1 o a la integral de 1 menos n por p de x, que ya encontramos que es e a la 2x cuadrado, lo sustituimos por dx más c. Así que esa ecuación o ese resultado vamos a trabajarlo. 1 menos 3 sería 4 y a la cuarta por e a la 2x cuadrado igual a 1 menos 3 son 4 por x por e a la menos x cuadrado por e a la 2x cuadrado de x más c. Operando, el lado izquierdo sigue igual. En el lado derecho voy a multiplicar e a la menos x cuadrado por e a la 2x cuadrado. Como estoy multiplicando bases iguales y exponentes diferentes, dijimos que eso se suma. Así que sería 4x y las dos e, los exponentes, vamos a sumarlos. Menos x cuadrado más 2x cuadrado, eso da x cuadrado positivo. Entonces nos quedaría 4x por e a la x cuadrado positivo por dx más c. Y resolvemos esta ecuación. Para ello voy a sacar la constante, que es 4, y voy a integrar esa expresión, esa integral, x por e a la x cuadrado de x más c. Veamos, esa integral no aparece en tablas porque la potencia de es x cuadrado. En las tablas no hay ninguna que tenga potencia x cuadrado la función exponencial. Entonces lo hacemos por sustitución. Veamos, le vamos a llamar u al exponente x cuadrado. La derivada de esa u sería 2x por dx y el 2 lo pasamos a dividir. Du entre 2 es x por dx, que es justo lo que nos ha sobrado en esa integral. Entonces en esa integral tendríamos el símbolo de integral, e a la x cuadrado sería e a la u, y lo que sobre es x de x sería du sobre 2. Integrando sacamos el 1 medio, integral de e a la u por du sería e a la u. Y como u era x cuadrado, ese factor integrante esa integral sería 1 medio de e a la x cuadrada. Así que vamos a sustituirla. Y a la cuarta por e a la 2x cuadrado igual a 4 por esa integral que acabamos de obtener, que es 1 medio de e a la x cuadrado más c. Entonces en el miembro izquierdo ese e a la 2x cuadrado voy a quitarlo y lo voy a pasar a dividir. Entonces sería, a ver, el lado derecho 4 por 1 medio nos queda 2 e a la x cuadrado más c. Pasando a dividir entonces, y cuarta sería 2e a la x cuadrado y pasamos a dividir e a la 2x cuadrado. Más c y también pues le pasamos a dividir e a la 2x cuadrado porque e a la 2x cuadrado pasa a dividir a todo el miembro de la derecha. Haciendo la división, e a la x cuadrado entre e a la 2x cuadrado en el primer término, los exponentes se restan. Entonces nos quedaría el 2 y al restar los exponentes sería x cuadrado menos 2x cuadrado, eso da menos x cuadrado, más c, y a la 2x cuadrado lo subimos, sería e a la menos 2x cuadrado. Y esa sería entonces la solución general de nuestra ecuación diferencial. Veamos otro caso. Y' más 1 sobre x por y igual a x por raíz de y.
De nuevo se cumple el modelo, solo le vamos a dar la forma. Para ello vamos a reescribir la ecuación. Y' más 1 sobre x por y igual a x por y a la 1 medio. Entonces, veamos. P de x sería 1 sobre x. En el lado derecho, Q de x sería x. Y el exponente de la y es 1 medio. P de x es 1 sobre x. Q de x es x. Y n igual a 1 medio. Trabajando entonces con el factor integrante. E a la integral de 1 menos n por P de x sería 1 menos 1 medio, que es el valor de n, por P de x, que es 1 sobre x por dx. Eso nos quedaría e a la 1 menos 1 medio es 1 medio, sale de la integral de 1 sobre x por dx. Eso sería e a la 1 medio por logaritmo natural de x. Ese 1 medio, que es el factor, lo pasaría como exponente. E a la logaritmo natural de x a la 1 medio. Eliminamos la función exponencial con logaritmo natural por ser operaciones inversas. Ya antes lo hemos hecho, nos quedaría nada más x a la 1 medio. El factor integrante es x a la 1 medio. Entonces, en la ecuación, ese factor integrante que hemos puesto en celeste sería x a la 1 medio. Sustituyamos y a la 1 menos n, que es 1 medio, por el factor integrante que obtuvimos x a la 1 medio. Igual a 1 menos n, que es 1 menos 1 medio, por q de x, que es x, por el factor integrante, que es x a la 1 medio, por dx más c. Ahí está. Trabajando tendríamos y a la 1 menos 1 medio, es 1 medio, por x a la 1 medio. Y eso es igual a 1 menos 1 medio, que es 1 medio, por x a la 1 más 1 medio, son 3 medios, por dx más c. Integramos y a la 1 medio, x a la 1 medio en el lado izquierdo, lado derecho sacamos el 1 medio, y la integral de x a la 3 medios sería x a la 5 medios entre 5 medios, más la constante c. El 2 se simplifica, el 2 del 1 medio con el 2 del 5 medios, y entonces nos quedaría nada más el 5. Y a la 1 medio por x a la 1 medio sería 1 quinto de x a la 5 medios más c. Pasamos a dividir el x a la 1 medio, sería x a la 5 medio entre el 5 que ya estaba y el x a la 1 medio que pasó a dividir, más la c por el x a la 1 medio que pasó a dividir. Restamos x a la 5 medios menos x a la, entre x a la 1 medio, restamos los exponentes. 5 medios menos 1 medio sería 2. O sea que quedaría x cuadrado sobre 5 en el primer término. Y en el segundo solo subiríamos, o bueno, dejamos ahí x a la 1 medio y le damos otra forma. Y a la 1 medio sería x cuadrado entre 5 más c entre raíz de x. O alguien pudo haber colocado más c por x a la menos 1 medio. Y ahí está, esa sería la solución de la ecuación diferencial, método de Bernoulli.